todos, buenas noches. Primero que nada, queremos presentarnos. Mi nombre es Vanessa Guzmán, Maritza Velasco, somos MB Group. Nosotros trabajamos con Keller Williams, una compañía que está posicionada a nivel mundial, incluyendo Europa, y el motivo de este webinar es porque queremos presentarles un proyecto muy interesante en el sur de Portugal, específicamente en el Algarve, llamado South Beach Sagres. Por tan solo 280.000 euros puedes adquirir una propiedad de inversión que puede ser utilizada como vivienda principal, rentada a corto plazo, a largo plazo, recibiendo un gran beneficio económico y a su vez la residencia europea, o bien llamada Golden Visa. Ahora bien, ¿cuáles son los beneficios de esta Golden Visa? Les mostramos 5 beneficios de por qué obtener la Golden Visa. Número 1. Obtiene la visa el inversor y todos sus dependientes directos. La segunda es la tranquilidad de vivir en un país seguro y estable. Tercero, la libertad y nuevas oportunidades para toda la familia. Cuarto, posibilidad de moverte libremente en 26 países europeos. Y quinto, solo se requieren de 7 días al año de estancia en Portugal, por lo que queremos presentarles a la directora de Ventas y Mercadeo internacional, la señora Rosalía Collés. Y nos va a dar un detalle más, como un poquito detallado más toda la información sobre este proyecto. Muy buenos días a todos, buenas noches desde la oficina de Dubái, que es donde me encuentro. Encantada de saludarles. Vanessa, equipo, gracias por organizar el webinar de hoy. Lo que haré es compartir una presentación en la que describiremos, como decimos, un poquito más en detalle el programa de Golden Visa de Portugal y a partir de ahí el proyecto que dará acceso a los beneficios del programa. Vamos a... necesito, por favor, que me habilitéis para compartir la presentación, que no me deja ahora mismo compartir la pantalla. Ok, y si ya te va a tener que permitirlo. Y si ya te va a dar el acceso a compartir. Fantástico. Vamos a ver. ¿Se ve? Perfecto. Perfectamente. Fantástico, muy bien. Pues lo primero, presentarnos a nosotros. Nosotros somos un desarrollador inmobiliario, pero más importante, inversor experimentado inmobiliario con la central en Reino Unido. Llevamos en el sector más de 12 años, aunque los socios vienen de inversión de muchos más años, con lo cual hay una experiencia importante dentro del equipo. Y durante los primeros años de actividad de la empresa estábamos centrados en activos sobre todo comerciales. Tenemos muchas residencias de estudiantes en Reino Unido, edificios de oficinas, centros de la tercera edad y muchos edificios también de residencial, pero todos ellos desarrollados para nuestro propio portfolio. Y fue después de Brexit cuando nos dimos cuenta que debíamos de diversificar en Europa y estudiamos muchos de los países en Europa en detalle, pero el país que nos llamó la atención en aquel momento, nada ligado con el visado de residencia, pero sobre todo con la economía y la estabilidad del gobierno, las oportunidades de inversión que ofrecía, era Portugal. Fuimos de la mano de la Universidad de Lisboa para desarrollar una residencia de estudiantes y, viendo las oportunidades que ofrecía Portugal, abrimos oficina y tenemos ahora un equipo técnico con mucha experiencia que ya ha desarrollado más de 6 proyectos residenciales, además de los proyectos que estamos desarrollando a nivel comercial de residencias de estudiantes, etc. Estos son algunos de los proyectos que hemos desarrollado en el país, además de varias de nuestras residencias de estudiantes en Reino Unido, que os mostraremos más a detalle luego. Durante las primeras páginas de la presentación nos gusta llevar a la audiencia por un viaje similar al que nosotros experimentamos, en el sentido de por qué invertimos en Portugal, para que quizás aquellos que no conozcan el mercado puedan tener la tranquilidad que nosotros tuvimos. Lo primero más importante, por supuesto, cuando uno piensa en invertir en el extranjero es identificar esos mercados que ofrecen las oportunidades y que están todavía en crecimiento y que vemos que van a tener cierta apreciación. Y Portugal, cuando se analiza en comparación con el resto de Europa, se ve que está a día de hoy todavía infravalorado y que de la misma manera que en los últimos años ha tenido un crecimiento importante, consideramos que continuará teniéndolo. Economía robusta, muy importante, diversificación
diversificada, no centrada en un solo sector y que no tiene dependencia del sector inmobiliario ni del turismo, sino que una economía sólida que detallaremos un poquito más adelante. Gobierno también estable y un gobierno que sobre todo fomenta la inversión extranjera, y esto es muy importante para todo aquel que quiere invertir como extranjero dentro del país. Para aquellos que no están familiarizados con el país, que quizás no lo han visitado nunca, está al lado de España, parte de la península ibérica, en la parte oeste, un país pequeñito de 10 millones de habitantes, pero muy, muy internacional. Más del 60% de la población habla inglés, pero sobre todo habla español, hablan las 3 lenguas, el portugués, el español y el inglés, tanto doctores como abogados, incluso el taxi que uno le recoge del aeropuerto, la gente que te puede ayudar en el hotel. Prácticamente toda la población habla el español y el inglés. Hablábamos del gobierno. Portugal tiene una democracia, un gobierno socialista parlamentario que sobre todo tiene políticas inclusivas y progresivas por naturaleza y que fomenta, como decíamos, mucho la inversión extranjera. Algo muy importante para todos nuestros inversores y para mí como madre de familia, es un país extremadamente seguro. Dentro de los ratios mundiales, el tercer país más seguro a nivel mundial. Y esto para muchos de los inversores que vienen de Latinoamérica, en los que quizás esto todavía es algo que es una asignatura pendiente, pues da mucha tranquilidad, sobre todo cuando pensamos en tener algún día un pasaporte para nuestra familia. En cuanto a la economía, como decíamos, es una economía muy diversificada, con muchas industrias manufactureras como la textil, calzados, metalúrgica, etcétera. Pero hoy en día Portugal está reconocido como algo muy importante, que es un centro tecnológico. Hay muchas de las empresas que veremos a continuación que son empresas multinacionales que están estableciendo sus centros de investigación y desarrollo en Portugal. Y esto es, una vez más, todos los esfuerzos que está haciendo el gobierno de políticas pues de beneficios fiscales o de atracción por muchas otras razones de este tipo de empresas en el país. Ahora veremos muchas de ellas, por supuesto, pues fuerte en el turismo, fuerte en el sector servicios, en el sector de educación, atrayendo muchos estudiantes extranjeros, sobre todo desde Brasil. Como decíamos, muchos nombres de empresas extranjeras que se han establecido recientemente. Vemos nombres que hasta la fecha, pues quizás Portugal era un gran desconocido, pero en los últimos años están dándole mucha importancia y haciendo inversiones importantes y trasladando a sus equipos. Y con todo esto que viene una población importante de expatriados. Una población sólida que además pues, trae talentos al país, atraídos, como decíamos, por todas estas oportunidades nuevas laborales, pero además por una calidad de vida muy buena, un clima mediterráneo, un coste de vida barato, y todo esto hace que Portugal haya subido mucho en los rangos de reconocimiento como país de relocalización y como en americanos. Es el mejor país para retirarse, y de hecho en los últimos viajes a Portugal, o el equipo desde Portugal nos dice que cada vez hay más americanos en Portugal, y de hecho es en nuestro proyecto que presentamos hoy, prácticamente 50% de las reservas a día de hoy están hechos por familias americanas. Con esto también vemos que el sector de educación continúa mejorándose en los últimos años, ya establecido en un punto, de hecho, de reconocimiento a nivel europeo en cuanto a la calidad de la educación, pero, por supuesto, con esta población cada vez más relevante de expatriados, vemos que las universidades extranjeras, las unidades públicas empiezan cada vez más a tener las carreras en doble lengua, en portugués y en inglés, y a tener un nivel muy reconocido de educación. En cuanto a COVID, simplemente comentar que a día de hoy la vida ha vuelto a la normalidad, con total ocupación y capacidad en los restaurantes, en los hoteles, los colegios han estado funcionando
prácticamente durante todo el periodo de COVID. Solo hubo un parón, creo que aproximadamente de 6 meses, pero desde entonces la educación ha sido física en los colegios y todos hemos vuelto a oficina, etc. Mercado inmobiliario, que es el tópico que más nos queremos centrar hoy. Como decíamos, Portugal, incluso aunque la economía ha estado en crecimiento por encima del resto de los países vecinos de Europa, vemos que en cuanto a lo que es el mercado inmobiliario se ha ido recuperando, pero todavía está muy por debajo de muchos otros mercados inmobiliarios de Europa. No entendemos o no creemos que Lisboa vaya a equipararse a Londres, porque obviamente Londres es un hub mundial, pero sí que vemos que hay diferencias que quizás no están justificadas en cuestión de lo que es el mercado local. Lisboa todavía como capital tiene un mercado de alrededor de 8.000 euros por metro cuadrado en zonas centro, cuando Madrid tiene 12.000 o Berlín 12.000, París 18.000. Y como decíamos, en los últimos años hemos visto que este efecto de equipararse ha ido empujando a los precios al alza. Los últimos años, como decíamos, ha habido crecimientos entre el 7 y el 9% de apreciación anual, y los yields de rentabilidad siguen estando entre el 4 y el 5% dependiendo de las localizaciones, si es una localización muy prime, y la perspectiva es que continúen en esta misma tendencia. ¿Quién está comprando? ¿Quiénes son los compradores principales en Portugal? Por supuesto, hay un mercado importante local, pero en cuanto a compradores extranjeros, hay compradores, y las 3 nacionalidades más relevantes son los brasileños, por supuesto, por la lengua en común y por pues la situación que tienen en su país, que por supuesto pues tratan de diversificar, de relocalizar a sus familias y mandar a sus hijos a estudiar a Portugal, etcétera. Es un porcentaje de inversión importante. Francia, Reino Unido y otros países europeos son los consumidores principales de las vivienda por estilo de vida, es decir, esos que tratan de comprar su vivienda de verano en un sitio que les ofrece, pues como decíamos, en un tiempo mediterráneo, un sitio seguro y un estilo de vida, actividades, etcétera, de entretenimiento. Otros compradores, ahora como decíamos, americanos y todas las economías que tienen su moneda pegada al dólar, porque con el cambio en dólar-euro ha favorecido atraer todo estos países. Otro sector que es lo que nos vamos a centrar hoy es el sector de la Golden Visa. Desde que se implementó la Golden Visa en 2012, se han destinado ya prácticamente, ahora veremos la cifra actualizada, prácticamente 6 billones de euros, con lo cual también es muchos de los compradores internacionales desde muchos países del mundo, desde Asia, desde Oriente Medio, desde África, desde Latinoamérica, están comprando en Portugal, no solo para diversificar sus inversiones, pero para tener el beneficio de acceder al programa Golden Visa con la residencia y a los 5 años de la residencia el pasaporte portugués. Y esto es lo que nos vamos a centrar. ¿Cuáles son los detalles del programa de la Golden Visa? Lo más importante de todo es aprender que esto es un programa aprobado y potenciado por el gobierno portugués. Es un programa absolutamente oficial y cubierto en la ley portuguesa que estableció en 2012, y que la diferencia con el programa de Golden Visa con respecto a cualquier otro programa de residencia es que nos va a permitir obtener nuestra tarjeta de residencia para nosotros y nuestra familia sin necesidad de mudarnos a Portugal. Es decir, cualquier otro programa que existe, tanto en los países europeos de residencia, siempre van a estar ligados a mudarse al país, a excepción de uno, el programa Golden Visa, que veremos ahora que el único requisito es pasar 7 días al año. Entonces, el programa Golden Visa, a través de la inversión inmobiliaria, nos da acceso a tener la residencia sin tener que vivir en Portugal. Esto es lo más importante. Desde 2012 que se implementó, se han ya concedido más de 27.000 visados de residencia, con hasta 6 billones de euros de inversión global.
Con lo cual, esto es muy importante porque nos da la tranquilidad que es un programa testado, un programa que funciona y que ya ha ayudado a muchas familias. ¿Cómo accedemos al programa? Muy fácil. La línea de acceso más popular y más testada es la de acceso a través de la inversión inmobiliaria. La inversión inmobiliaria que tiene un estándar de 500.000 euros. Esto es exactamente igual para aquellos que están más familiarizados con el programa de España. El estándar son 500.000 euros. La diferencia entre Portugal y España son dos en principal. Una, que esta cantidad en Portugal se puede reducir hasta 280.000 euros y esto es para si el proyecto que se presenta cumple con ciertos requisitos, los nuestros lo cumplen, de hecho nosotros estamos especializados en este tipo de proyectos que dan acceso desde el valor menor, 280.000 euros, y el segundo y principal requisito entre el programa de Golden Visa español y el programa de Golden Visa portugués es que en Portugal se tiene acceso al pasaporte después de 5 años de tener esta residencia sin haberse mudado al país. En España no habrá acceso al pasaporte a través de la Golden Visa. El único modo de obtener el pasaporte en España es mudarse a España a vivir. Y esta es la gran diferencia y lo que hace que Portugal se haya convertido en un programa mucho más popular. La inversión limitada a 280.000 euros y la posibilidad de conseguir el pasaporte portugués y, por tanto, europeo. Requisitos absolutamente sencillos. Para aquellos que estén interesados en el programa, lo primero más importante, hacer la inversión en el inmueble en Portugal que cumpla los requisitos, tal y como el que vamos a presentar a continuación. Y, una vez hecho la inversión, tener todos los papeles de prueba de haber hecho esa inversión y de tenerla registrada en el registro de la propiedad. Por supuesto, esto es algo que los abogados hacen en nombre del cliente y es un proceso extremadamente sencillo. Otros dos requisitos muy básicos. Uno, tener un pasaporte válido y dos, no tener récord policial. Eso es absolutamente todo. No hay discriminación entre género, edad, raza, país de origen. Portugal tiene una constitución que reconoce la igualdad de los individuos y no puede distinguir entre las características subjetivas de ningún individuo. Por lo cual, si el inversor tiene un criminal record que está limpio, que no tiene ningún récord y ha hecho la inversión inmobiliaria, la residencia se autoriza, no hay ningún otro requisito ni puede haber ninguna otra valoración subjetiva. Muchos de nosotros hemos escuchado del EB5 y el EB5, cuando estamos familiarizados, hay muchos más requisitos y muchas más características subjetivas a cada individuo para que eso se apruebe. Esto es un análisis objetivo absolutamente y con estos dos requisitos se concede la residencia. ¿Cuáles son los beneficios que se obtienen? Como decíamos al inicio de la webinar, desde el momento que se obtiene la residencia, que es una tarjeta y no un visado, es una tarjeta, residencia, con esto se puede elegir trabajar y vivir en Portugal. Como decíamos, es algo que es opcional, no es requisito, pero es opcional. Uno puede, si quiere, mudarse a Portugal y puede trabajar en Portugal. Y además se empieza a tener, con esto se tiene acceso a viajar sin ningún tipo de visado por toda la zona Schengen. ¿Cuál es? Una pregunta, Rosalía. Claro. Entonces, una vez que ya tienen la tarjeta, pueden trabajar, pueden optar por comenzar a buscar trabajo sin necesidad de esperar. Okay. Por supuesto. En Portugal, es decir, una vez se tiene la tarjeta, Portugal se convierte en todos los derechos exactamente que cualquier ciudadano portugués sin acceso al voto. El resto, como residente portugués, están absolutamente consolidados en el sentido de trabajar, de tener acceso a la sanidad pública y gratuita de Portugal, de tener acceso a los colegios y universidades públicas y gratuitas de Portugal y el tener
acceso a viajar sin el visado por toda Europa. Esto es un derecho que se adquiere en el momento que se emite la residencia, desde el primer momento. Muy importante para muchos de los miembros de los inversores, esto no tiene ningún impacto fiscal para los inversores. Es decir, el hecho de que nosotros obtengamos la residencia en Portugal o el visado de residencia, o incluso aunque luego en 5 años tengamos el pasaporte, no nos hace residentes fiscales en Portugal, a menos que nos mudemos al país. Es decir, si nosotros seguimos viviendo en Colombia y tenemos el visado de residencia o incluso el pasaporte, no pagaremos ningún tipo de impuesto en nuestros ingresos generados en Colombia. Solo pagaremos impuestos en la renta del apartamento de Portugal, pero no nos impacta. Y esto es muy importante, otra vez lo comparamos con el EB5. No vamos a tener, como tiene Estados Unidos, por el hecho de tener un pasaporte portugués, no nos va a dar ningún tipo de impacto fiscal en nuestros ingresos de nuestro país. ¿Quién va a poder acceder a este programa? Con una inversión de tan solo 280.000 euros vamos a tener acceso al aplicante principal, esposa o esposo, a los hijos menores de 18 años, a los hijos mayores de 18 años, pero que sigan solteros y que sigan estudiando a tiempo completo, y a los padres y suegros que sean dependientes de forma financiera. Es decir, muchos de los padres y suegros que están por encima de los 65 años, que es la edad de jubilación en Portugal, se consideran dependientes financieros. Los abogados ayudan con todo tipo de documentación que hace prueba los vínculos familiares y todo este tipo de dependencias, pero para que entendáis, es un programa muy amplio que da acceso a la familia, al completo. Y algo muy, muy, muy relevante también, y otra vez comparamos con lo que más acostumbrados estamos, con el pasaporte americano, canadiense, estos programas de inmigración que han estado también implantados por muchos años. Portugal no tiene 2 tipos de pasaporte. Portugal tiene un solo tipo de pasaporte, es decir, no hay categoría A, categoría B. Uno del inversor que invierta con nosotros en un inmueble y tenga su residencia durante 5 años, aplique al pasaporte y obtenga el pasaporte, ese pasaporte será perpetuo de por vida para él y todas sus generaciones que estén por venir. Es decir, no va a haber diferencia entre ese pasaporte que lo obtenga y un portugués que sea de 5 o 6 generaciones o que haya nacido toda su familia en Portugal. Él y sus nietos, bisnietos y todas las generaciones que vengan tendrán un pasaporte portugués de por vida, independientemente de que nazcan o no nazcan en Portugal. Es decir, aunque sus bisnietos no hayan visitado en su vida Portugal, podrán en el consulado portugués de Colombia obtener sus pasaportes cuando ellos nazcan en Colombia. Y esto es muy importante y muy diferente a otros programas. Es decir, con 280.000 euros estamos accediendo a un pasaporte perpetuo para nuestra familia y para todas las generaciones que vengan a nuestra familia. Y esto es algo muy, muy relevante. Excelente, muy interesante. Excelente. ¿Qué pasa a los 5 años? Es decir, volvemos a cuando cumplimos los 5 años de tener nuestra residencia, es cuando aplicamos al pasaporte. Hay para muchas, en Portugal se reconoce la doble ciudadanía. Uno no tiene que dejar su propio pasaporte, es decir, continúa con ciudadanía de Colombia y con ciudadanía de Portugal. No hay que renunciar a su propia ciudadanía. ¿Qué pasa? Que hay muchos países, como puede ser, por poner un ejemplo, China o Arabia Saudita o India, que no permiten 2 pasaportes, con lo cual cuando el propio país del inversor no permite otro pasaporte, ¿qué optan? Por una residencia permanente. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre una residencia permanente y una ciudadanía? Ambos consolidan el derecho que se ha adquirido en el
en el Golden Visa con la residencia en Portugal. Si bien la gran diferencia es que la ciudadanía, ese pasaporte, es lo que nos va a abrir las puertas a Europa. Ya no solo será que podemos viajar en la Schengen Area, ahora vamos a poder vivir en Europa sin ningún límite de tiempo, vamos a poder trabajar en Europa, vamos a poder optar al sistema sanitario en Europa y nuestros hijos van a poder ir a la Universidad Europea de cualquiera de esos países de la Unión Europea sin coste a todas esas universidades públicas. Y esta es la meta de muchos de nuestros inversores, sobre todo en Latinoamérica, en la que sí se permite esa dualidad de pasaporte o esa doble ciudadanía. ¿Qué coste tiene el programa? El programa o la inversión tiene, digamos, lo que es el coste, por supuesto, de la inversión en el inmueble, con los impuestos iniciales de la compra del inmueble, que están alrededor del 8% del precio del inmueble, y además de esa compra del inmueble habrá que pagar los gastos o tasas del gobierno, a que se pagan solo una vez esté autorizado y pendiente de imprimir esa Golden Visa. Esto que son 5.325 euros por cada visado en el momento que se imprima y cuando se renueve, que serán 2 renovaciones hasta que apliquemos al pasaporte, 2.663. Con lo cual, cada tarjeta de cada miembro familiar, desde el momento cero en el que lo imprimimos hasta el momento que nosotros aplicamos al pasaporte, serán 11.184 euros y, como hemos dicho, 5.000 inicialmente y 2.000 en cada renovación. ¿Por qué? Porque el visado se autoriza por 2 años y que se renueva cada 2 años, con lo cual tenemos 2 años, primera renovación, y antes de que segunda renovación, y antes de que cumplamos el periodo de los 2 años de la segunda renovación, ya estaremos aplicando al pasaporte. Okay. Ahora con todo esto vamos a comenzar a daros los detalles del proyecto, de cómo vamos a acceder a al programa de Golden Visa a través de una inversión en un inmobiliario. Hay muy poquitos proyectos que nos van a dar acceso a través de este precio más reducido de 280.000 euros y el proyecto que os presentamos hoy es uno de ellos. El vídeo que os voy a mostrar a continuación es un vídeo corporativo de la empresa donde mostramos muchos de los proyectos que hemos hecho que ya están completamente vendidos, pero el último minuto y medio del vídeo es del proyecto South Beach Sagres, que es el que lanzamos hace poco y el que presentaremos en más detalle. Voy a tener que volver a compartir la pantalla para asegurarme que tenga sonido, que creo que no le di sonido inicialmente. Ahora sí. Vamos allá. A ver.
Continuamos ahora con el proyecto, los detalles del proyecto, pero antes de hacerlo, nos preguntaba Jorge una pregunta interesante que decía, si no pudiese ir un año o los 7 días, perdería mi derecho a la residencia. Para explicar bien exactamente cuál es el requisito de viajar a Portugal, lo que tenemos que hacer es una media de 7 días al año entre renovación y renovación, con lo cual es un poquito más flexible que los 7 días cada año, porque podremos hacer 14 días durante 2 años y esto puede ser o 7 más 7 o 14 días del tirón uno de los 2 años. Entonces, entre renovación y renovación hay que ir 14 días y eso es requisito y si no lo conseguimos ir, no tendremos la posibilidad de renovarlo. Entonces es importante programarse para hacerlo. Es un requisito mucho más fácil que otros programas. Como decíamos, no hay que mudarse, pero sí que tenemos que ir 14 días en 2 años. Pero si un día no podemos ir 7 días, no hay ningún problema. Lo que haremos es al año siguiente ir 14 y ya cumpliremos nuestra media de 7. Si hay cualquier otra duda, la respondemos ahora al final. Vamos tomando notas de todas vuestras dudas en el chat. Sadui Sagres. Nuestro proyecto de rehabilitación, hay un edificio a día de hoy que nosotros vamos a rehabilitar en un condominio residencial de 120 apartamentos, 92 estudios y 28 unidades de 2 dormitorios. Desde 280.000 euros los estudios y desde 359.000 euros las unidades de 2 dormitorios. Todos los materiales de alta calidad y una propiedad que es propiedad freehold y full ownership, quiere decir que es una propiedad perpetua de absoluto control para nuestros inversores que tienen su título de propiedad desde el momento que la rehabilitación está terminada. El proyecto tiene facilities desde la piscina en forma de laguna, el rooftop terrace, tiene un gimnasio y todas las zonas de sol, de tomar el sol y de las zonas de jardín. Está localizado a 200 metros de la playa, pero además en el centro de la ciudad de Sagres, rodeado de todo tipo de cafés, de restaurantes, por supuesto, farmacias, médicos, cualquier tipo de facility que necesitemos. Y para que sea un poquito más visual, es exactamente aquí donde está el edificio que rehabilitamos y la distancia que tenemos al mar. Esto es un hotel muy bonito que os enseñaré luego. Tengo entendido que se practica mucho el golf también, el surfing, que la gente va por este sitio. Efectivamente. Está localizado, lo explicaré, en la región del Algarve, que es una región turística por excelencia de Portugal, atraída por por muchos turistas europeos sobre todo, y uno de los grandes atractivos es el golf, muy popular por el golf y en particular la zona de Sagres por el surf. Y de hecho en nuestro proyecto, una de las facilities, de hecho es un surfing room que tenemos porque es muy popular para todos los deportes acuáticos. Esto es el proyecto, 4 edificios, edificio A, B, C y D. Estos 2 edificios están completamente vendidos y hay unidades de 2 dormitorios en el edificio B y unidades de estudios en el edificio A, que os explicaré un poquito más adelante. Pero como decíamos, compradores o hasta el día de hoy, que se ha lanzado, ha sido un proyecto muy popular con ya 2 de los edificios vendidos. ¿Y por qué? Quizás pues porque además de este efecto llamada de la Golden Visa, cumple 2 requisitos muy importantes para cualquier inversión inmobiliaria. Uno, que da ese acceso a un estilo de vida fantástico en el Algarve, en la zona del clima, todas las posibilidades de entretenimiento que hemos nombrado. Y segundo, la inversión, las posibilidades de esa apreciación del valor y de esa rentabilidad durante el tiempo que tenemos la vivienda. Iremos ahora en detalle en los 2 factores. Portugal, su zona turística por excelencia está situada en el sur, que es el Algarve, que es, como vemos, esta región de aquí, y nosotros estamos justo en la esquina más oeste, donde el Atlántico se junta con el Mediterráneo. Y esto es un sitio extremadamente privilegiado porque lo que hace es que tengamos
playas andando desde nuestro proyecto, tanto en el Océano Atlántico como en el mar Mediterráneo. Y son playas que están muy cerquitas las unas de las otras, pero son muy diferentes entre ellas. Y la verdad que es un sitio muy, muy impresionante en este sentido. Y en cuanto al Algarve como región en global, un par de puntos que creo que son relevantes, como decíamos, atraído por Reino Unido, por Alemania, por Francia y por todos los países del norte de Europa, pero es una región que además de ser muy fuerte turísticamente y de ser popular por el surfing, por el golf, etcétera, es una región fuerte en economía, es una región rica. De hecho, el 83% o sea, el GDP está situado en el 83% de la media europea, que está por encima de todas las ciudades portuguesas, excepto de la capital, pero antes de Lisboa, etcétera. Es una región rica en la que vemos muchas zonas de villas de muchos millones de euros, etcétera. Y en la que vemos muchos hoteles de lujo, muchas actividades, como decíamos, ligadas a todos estos deportes también de nivel como el golf. Aquí es donde estamos ubicados, a 3 minutos de la playa con el nombre de Playa Baleira. Si bien, como decíamos, a menos de 1,5 kilómetros de radar, tenemos playas tanto en el Océano Atlántico como en el mar Mediterráneo. El golf, otra vez lo nombro porque no es solo muy importante para aquellos que lo practican, pero también para los inversores, en el sentido de que muchos nos preguntarán, como esto es un sitio turístico, ¿cómo va a ser mi ocupación durante todo el año si yo alquilo a corto plazo mi apartamento? Y una de las respuestas es que de hecho la ocupación es muy buena durante todo el año, porque hay estos más de 30 campos de golf en el Algarve, tienen muchos torneos internacionales que atraen turistas durante todo el año y que garantizan una ocupación importante en meses incluso como noviembre, octubre, que normalmente suelen ser más tranquilos. Hablábamos de todo, andando desde nuestro proyecto se puede acceder a restaurantes, cafés, etcétera, y restaurantes desde los de alta gama, alto nivel en los hoteles, hasta los chiringuitos de la playa en la misma arena del mar. Y Sagres es muy, muy popular por el marisco. Tiene langosta y ostras muy reconocidas, que van gente de todo el mundo a probarlas, y muy, muy baratas. Hoteles, tenemos hoteles alrededor, estos son 3 de los ejemplos, pero tenemos muchos de ellos, y los 2 que más nos gusta poner como ejemplo son Memo Baleira y Martiñal Hotel. Memo Baleira está justo detrás de nuestro proyecto, que era el que he señalado en aquella foto, construido en 2017, tiene acceso a playa, tiene piscina, restaurantes, gimnasio, etcétera. Y Martiñal Hotel está a 4 minutos de nosotros y es un hotel de lujo con spa y con villas de lujo. Volveremos a estos 2 nombres para compararlo como comparativas en cuestión de inversión. Además de todo lo que nos ofrece la ciudad, el propio proyecto, como decíamos, tiene facilities que nos pueden entretener durante todo el día sin necesidad de salir: el surfing room, la recepción con diseño balinés, todas las zonas de sol, la terraza en el rooftop del edificio B, el gimnasio. Y con esto pasamos a varios puntos importantes que muchos de nosotros también consideraremos. Okay, es un sitio muy bonito que me puede dar una casa para la familia de verano, pero ¿cómo se va a comportar en cuestión de inversión? ¿Cómo va a ser el retorno que puedo esperar de esa inversión? Bueno, yo creo que es importante ahora hacer un análisis un poco micro. Hablábamos de quién compra a día de hoy en Portugal, pero es importante también hablar del Algarve como región. ¿Quién está comprando? ¿Cuáles son esos drivers del mercado? En los últimos 2 años, desde el COVID, los 2 inversores naturales del Algarve, que siempre eran el inversor local para su casa de veraneo y el inversor europeo, han incrementado muchísimo la compra. ¿Por qué? Porque el comprador local, el portugués, durante el COVID ha visto que las ciudades pueden convertirse en muy claustrofóbicas, que están buscando en zonas que les permitan un poquito más de esa libertad, de esa outdoors que las ciudades no permiten, y
o bien se están vendiendo sus viviendas y comprando algo en estas regiones porque ahora se les permite trabajar de forma remota, o bien están comprando esas casas de verano que ahora les permitan pasar mucho más tiempo del que consideraban pasar antes. Y esto es lo mismo en Europa, especialmente en esos países que han estado durante 2 años sin poder viajar, sin tener acceso al buen tiempo, y ahora con esa capacidad además que han tenido de ahorro, las ventas en el Algarve se han disparado y son el mercado que mejor se está comportando en los últimos 2 años a nivel local de Portugal. Junto con esto se junta el tercer grupo, que era el que mencionábamos también antes, que son esos inversores de la Golden Visa. Con el Brexit, UK se ha convertido en un consumidor muy importante de la Golden Visa, y para ellos el Algarve, que era siempre su mercado de preferencia, se ha convertido ahora, pues, con más motivación que nunca, en esa casa de veraneo que además les da el acceso a la residencia en Europa, ya que no son en parte de la Unión Europea desde el Brexit. Un punto muy, muy importante hablar de Sagres. El programa de Golden Visa desde el 1 de enero del 2022 va a experimentar un cambio. Las mismas características del programa, con la única diferencia de que las localizaciones que se permiten para acceder al programa van a cambiar. Lisboa, Oporto y la mayor parte del Algarve, que son los 3 mercados por excelencia inmobiliarios de Portugal, se van a excluir de poder invertir para poder acceder a la Golden Visa. Hay excepciones a eso. Las partes de interior van a estar todavía incluidas y hay muy poquitas excepciones que sean de primera línea de mar. Nuestro municipio es una de ellas. Entonces, como inversión, cuando nosotros pensamos que desde el 1 de enero del 2022, esos más de 27.000 visados que se han concedido, esos casi 6 billones de euros que se han invertido, todo ese dinero que se sigue y se va a seguir invirtiendo en la Golden Visa. Si ahora quieren conseguir esos beneficios, van a tener que ir a algunos municipios limitados. Ya no va a ser todo el territorio portugués. Con lo cual, como podéis imaginar, el impacto de este incremento de demanda en una ciudad pequeñita como la de Sagres, con una limitada oferta, va a tener un impacto muy importante en los precios, y es por una de las razones por las que nosotros hemos invertido y seguiremos invirtiendo en este municipio. Estos son algunos de los mapas que demuestran estos cambios de regulación. Como vemos, Sagres y la localización donde estamos presenta una oportunidad de inversión importante por este cambio en la Golden Visa, pero a día de hoy ya es una región que se ha ido comportando muy bien, comparables tanto de renta como de apreciación de capital. De renta, Mebo Valeira, el hotel que está puerta con nosotros, en agosto en Booking.com las habitaciones están alrededor de 280 a 315.000 euros al día. Si vemos en cuestión de apreciación, tenemos en las villas de 2 dormitorios, townhouses de 2 dormitorios, que se lanzaron en 2011 a 220.000 euros. A día de hoy no hay ningún precio por debajo de los 475.000 a los 525.000 euros, con lo cual aquí veis el recorrido importante que ha tenido Sagres, que ha tenido la ciudad en cuanto a los precios. Selección de la unidad. Esto es algo que cualquiera de vosotros, si mostráis interés, si creéis que es un proyecto que os puede ser relevante y que el programa os interesa, compartiremos con vosotros cuáles son las unidades que creemos son mejores a día de hoy, pero que sepáis que los estudios estarán en el edificio A y las 2 de dormitorios en el edificio B. Este es el edificio B, en el que encontraréis todas las facilities, está el gimnasio, está el surfing room, la recepción de todo el proyecto y la rooftop terrace, que es esta que veis aquí. Este es el edificio A y los estudios que están disponibles son los de la planta superior, la planta 2. En el edificio B tenemos algunas de las unidades disponibles y esto el equipo de Keller Williams lo compartirá con vosotros cuando mostréis el interés por alguno de ellos.
Un punto importante que también a comentar en cuanto a las viviendas. Pisos de estudios desde 280.000 euros incluyen una plaza de parking en el precio e incluyen los muebles. Y esto es una parte de promoción, es decir, solo las reservas antes de final de año van a incluir los muebles. De lo contrario, están valorados en 20.000 euros más IVA. Entonces, a día de hoy, por 280.000 euros se tiene un estudio completamente amueblado y con una plaza de parking. Los 2 dormitorios, se tiene un piso de 2 dormitorios por 359.000 euros con una plaza de parking incluido y con un 50% de descuento en los muebles. Los muebles en el piso de 2 dormitorios están valorados en 24.000 euros más IVA, con lo cual hasta finales de diciembre del 2021 tenemos un 50% que son 12.000 euros más IVA. Para todos vosotros que estéis pensando en esta inversión de una forma como un acceso a la Golden Visa, pero que lo que queréis es que sea lo más fácil posible y que se pueda gestionar de forma autónoma, ofrecemos 2 posibilidades. Una de ellas, acceder a una renta fija durante 5 años, es decir, desde el momento que la renovación esté completada, que es en el último cuarto del 2023, empezaríais a obtener un 3% anual durante 5 años que se paga de forma trimestral. Aún así, podéis utilizar la vivienda 14 días al año de forma gratuita, siempre que se reserve con antelación y que sea fuera de los meses de verano y diciembre, con lo cual ni desde junio hasta septiembre no se puede utilizar y en diciembre tampoco, pero el resto de los meses, 14 días de forma gratuita, incluyen, aunque estéis obteniendo este 3% de forma fija. Y esto es, independientemente de la ocupación, por supuesto nosotros lo que haremos es pagar este fijo, pero rentabilizar la vivienda de forma con el alquiler a corto plazo, a través de Booking, a través de Airbnb, etcétera. Y será independiente el 3% que obtengáis de si nosotros tenemos o no ocupación o de si el COVID afecta, no afecta, etcétera. Pero para aquellos que dicen, oye, yo quiero obtener más rentabilidad y de hecho, como mostraba las cifras del Memo Baleira muestran que se puede obtener alrededor de un 5% de rentabilidad si se gestiona directamente, nosotros pondríamos en contacto al propietario con nuestro el gestor del condominio, que independientemente lo va a hacer para nosotros y se encargaría de todo desde el check-in, check-out, del marketing, de la limpieza, del mantenimiento, etcétera. Con lo cual, ambas opciones están disponibles, o una renta variable o una renta fija, el 3%, o una renta variable con la expectativa de conseguir alrededor del 5%. Perdón, Rosalía, ¿y si de repente el cliente, el que compra la propiedad, quiere él mismo administrarla? Por supuestísimo. También. Es una propiedad que es absolutamente control y decisión del propietario, y nosotros lo único que hacemos es ofrecer estas 2 opciones que son por comodidad, pero son solo eso, opciones, completamente la decisión del propietario qué hacer. Ok, excelente, excelente. Estas son parte de las imágenes, veis, cuando hablo de mobiliario, incluye absolutamente todo. Es decir, el paquete de muebles que se incluye en el precio de promoción o que se incluye en el de 2 dormitorios al 50%, no son solo los muebles, pero también es cafetera, son los adornos, es las cortinas, las almohadas, las sábanas, las toallas, todo para alquilarlo al día siguiente. Es decir, no nos tenemos que preocupar de comprar ni el secador. Todo está incluido, o el sacacorchos o cualquier cosa que se pueda necesitar para alquilarlo o utilizarlo al día siguiente. Con lo cual, muy cómodo también en ese sentido. Algunas de las imágenes de los pisos de 2 dormitorios, acabados. Estas son algunas de las imágenes del edificio A, donde tenemos los estudios disponibles y algunos de los planos que
Cuando cualquiera de vosotros tengáis interés, compartiremos con vosotros en más detalle y hablaremos de cada una de las unidades. Acabados de los estudios, un solo ambiente, 2 alturas, muy bonitos. Y con esto, resumiros lo que hemos hablado. El proyecto nos da acceso a la Golden Visa desde 280.000 euros, con lo cual, para aquellos de vosotros que queréis minimizar la inversión, 280.000 euros, uno de los estudios da acceso al inversor y a toda la familia que hemos hablado con las características, mujer, hijos menores de 18 o mayores que estén estudiando a tiempo completo y solteros, al visado de residencia y en 5 años al pasaporte. Para aquellos que quieran tener absoluta comodidad en la inversión, ofrecemos un 3% de rentabilidad durante 5 años desde el momento que la vivienda está reformada en el último cuarto de 2023. Absoluto control en la vivienda porque es full ownership y freehold. Y la localización fantástica a 200 metros del mar, en la región del Algarve, que es extremadamente popular y con expectativas de apreciación importantes. Promoción para todas las reservas antes de final de año el paquete de muebles gratuito en los estudios y al 50% en los pisos de 2 dormitorios. Y con todo esto, aparte de daros las gracias por escucharme y a estar con nosotros hoy, quedo a vuestra disposición para cualquier pregunta. Perfecto. Gracias, Rosalía, por tu excelente explicación. Bueno, si alguien tiene alguna pregunta, alguna inquietud, si nos pudieran escribir en el chat para responderles. Vamos a ver, yo creo que esta pregunta acá tú la respondiste. Que sí hay que pagar impuestos de ingreso en otros países. En Portugal, y dijiste que no. Eso es. No, entonces, pero podemos expandir en esto un poquito porque es bastante interesante. Dos apuntes aquí. Uno de ellos, si uno tiene la visado de residencia, incluso aunque tenga el pasaporte, si sigue viviendo en Colombia y no se muda a Portugal, no es residente fiscal en Portugal y por tanto no se paga ningún tipo de impuesto por los ingresos generados fuera de Portugal. Con lo cual, confirmado, la respuesta es no, no hay impacto fiscal. Ahora, bien dicho, una vez decimos esto, algo muy importante para Colombia, y tenemos muchos clientes colombianos que de hecho están haciendo el programa para acceder a todas las ventajas fiscales que Portugal puede ofrecer. Entonces, una vez tengamos el visado de residencia en Portugal y tengamos el acceso a vivir en Portugal, podemos declararnos de forma voluntaria residentes fiscales en Portugal. Y si lo hacemos, podemos acceder a un programa que se llama Non-Habitual Resident. Este programa de ventajas fiscales es incluso más popular que el de la Golden Visa y nos da ventajas fiscales durante 10 años. ¿Y esto qué es? Nos permitirá pagar solo, es decir, lo que haremos es, en lugar de pagar impuestos en Colombia, los pasaremos a pagar en Portugal, ¿vale? Y pagaremos por nuestras pensiones solo el 10%, 0% en dividendos, 0% en muchas de las capital gain que por la venta de acciones, etcétera. Hay, de hecho, un asesoramiento fiscal para muchos de los clientes que sea este su motivo, pero deciros que muchos de nuestros clientes colombianos en la actualidad que están muy nerviosos porque se va a establecer, o según ellos, y vosotros lo conoceréis mejor, se va a volver a implantar el impuesto de patrimonio, en Colombia, están tratando de acceder a la Golden Visa para poder luego declararse residentes fiscales en Portugal y acceder a este programa. Yo no soy fiscalista, pero vengo de banca de muchos años y entiendo el sistema impositivo, y deciros que muchos de los clientes que han optado por esto han conseguido ahorros fiscales muy importantes. Entonces, bueno, muchas gracias por su participación, de todos los que hoy han estado con nosotros. Si hay alguien que está interesado en el proyecto o si saben de alguien que le pueda interesar, nos pueden contactar en las redes sociales o en nuestros números de contacto que tienen en pantalla. Y nuevamente, gracias
Rosalía, por tu participación y tu explicación tan detallada de todo lo que es el proyecto. Un placer. Muchas gracias a todos y encantada de estar con vosotros hoy. Gracias, Encantada. Rosalía.